conocidos, muy queridos. Agradecer también acá la invitación a Juan Francisco. Otra vez como él bien dijo, habíamos presentado el libro de Forja, ahora presentamos a forma de cábala, el otro anduvo bien, así que lo miramos a Germán también, es de esa misma lógica. No, en serio, gracias a la invitación a Juan Francisco. Además, en Juan Francisco he aprendido prácticamente todo lo que sé en relación a la revolución haitiana, ¿no? Así que no es menor la cosa. Y bueno, y Germán también le agradezco que aceptar la invitación acá a presentar un día de semana a esta hora, estar acá con nosotros presentando. Aparte, Germán, para nuestra generación, es uno de los eslabones importantes para nuestra generación, ¿no? Porque nosotros tenemos un faltante ahí de una generación en el medio que no nos permitía en gran medida la conexión con los maestros, ¿no? Con los maestros del pensamiento nacional, los clásicos del pensamiento nacional, si se quiere, ¿no? Nuestra generación buscando pensar en nacional, nos faltaban eslabones, y Germán en cierto punto ha cumplido ese rol, ¿no? De ser un eslabón entre los grandes maestros del pensamiento nacional y una generación que venía posteriormente, ¿no? Y que buscando, indagando e intentando de aprender a pensar en nacional, me parece que es fundamental, ¿no? En esto también que decía Juan Francisco, ¿no? Que a mí me parecía significativo, de la falta de conformación de una tradición de pensamiento en los países semicoloniales como la Argentina, ¿no? Esta falta de tradición, ¿no? Quizás de bibliotecas, ¿no? De instituciones, de preservar la memoria, etcétera, etcétera. Me parece, en esa falta de tradición, esto de los eslabones entre las generaciones resulta también fundamental, ¿no? Porque claro, la tradición de pensamiento la tradición del pensamiento nacional latinoamericano ha sido fuertemente negada y es fuertemente negada en las universidades, ¿no? Y en los ámbitos culturales en general, en las universidades por ahí el ámbito que uno más transita, ¿no? Es decir, uno puede revisar las currículas de las universidades tradicionales y encontrar muy poca referencia, ¿no? Yo vengo de una universidad tradicional, la Universidad de Buenos Aires, carrera de Ciencias Sociales. Revisando los programas, encontraba que más del 90% de los autores que nosotros vemos a lo largo de la carrera son europeos, ¿no? Más de la mitad de eso del siglo XIX. Entonces, claro, cuando uno quiere comprender la realidad nacional, y a veces se complejiza mucho, ¿no? Porque son autores que han escrito en otras realidades y o en otros tiempos, y acá en general se los ha incorporado a las currículas, no tamizándolos con la realidad nacional, sino incorporándolos como absolutos, ¿no? Tan así que yo abro algún curso de pedagogía latinoamericana y demás, que damos en la universidad, en la cual son todos personajes formados en la tradición de las universidades, ¿no? Primera clase, entonces yo le pregunto acerca de los pensadores europeos, ¿no? Que nombren pensadores europeos rápidamente, los compañeros, licenciados, ingenieros y demás, nombran un montón. Entonces después le preguntamos pensadores latinoamericanos y en ese marco prácticamente nos llegamos a armar un equipo de papi fútbol, podríamos decir, ¿no? Es decir, complicado ahí, ¿no? Y siempre uso acá también la cuestión de la revolución haitiana, justamente nombro la revolución francesa, algunos elementos, pensadores, todos también, ¿no? Saben y demás. Después preguntamos por la revolución haitiana y ahí no pasa nada. No ubican el año, ni los pensadores, ni lo que la hacen, ni nada. Y ahí aprovecho la publicidad acá, compañero, el libro. Fíjense, busquen el libro, no van a encontrar mucho, pero sí uno. Pero ahora está agotado. Así que estamos. Bueno, yo básicamente lo que quería hacer era un poco un recorrido por algunos de los tópicos, de los elementos centrales del libro, acá que los compañeros un poco hicieron referencia, a decir de qué trata el libro. Tiene un nombre amplio, como bien acá refirieron los compañeros, captaron el núcleo, que la intención es justamente eso, ser un libro que sirva para que pase de mano en mano, ¿no? Que sirva para la formación, ¿no? Porque
en la formación en la tradición del pensamiento nacional y en la formación de la tradición de la historia revisionista en clave popular, podríamos decir, ¿no? Porque si en algo quizás se ha fallado en los últimos años es justamente en la cuestión de lo cultural, ¿no? Es decir, se le daba mucho peso en lo discursivo a la cuestión cultural, pero terminó reducido un poco a las formas en que los medios imparten la información, ¿no? Es decir, quedó reducido un poco a eso y no se dio una batalla cultural más profunda en torno a las ideas. Yo puedo poner un ejemplo claro que digo, nosotros creamos 15 universidades nuevas, ¿no? Yo trabajo en alguna de ellas y en esas universidades nuevas, quitando la experiencia nuestra, ¿no? Acá estamos como los exiliados de la universidad, de las madres, quitando la experiencia nuestra, en las universidades nuevas no se ha introducido este cúmulo de ideas, esta tradición de pensamiento, ¿no? Sigue en gran medida repitiendo la tradición de pensamiento de las universidades tradicionales, lo cual resulta problemático para nosotros, ¿no? Si lo abordamos desde el pensamiento nacional, se ha abordado muy crítico. Si uno toma la crítica de Hernández Arregui a la universidad, es muy dura, podríamos decir, ¿no? La universidad como parte del colonialismo pedagógico, de la penetración cultural, de la penetración de las empresas extranjeras, incluso, ¿no? Era muy de la década de 60, 70, la Fundación Ford y demás, ¿no? En ese sentido, si uno lo mira desde esa perspectiva, esto de crear universidades que reproduzcan, habría que ver en cuánto de positivo tienen en torno al pensamiento, quiero decir, ¿no? Desde ya puede tener positivo que le solucione o le ayude a solucionar a los pibes humildes su situación de clase, ¿no? Y eso es absolutamente fundamental, ¿no? Y totalmente reivindicable. Pero digo, si no avanzamos en el otro punto, que es justamente el que estamos hablando, me parece que tenemos una oportunidad que la terminamos desaprovechando, ¿no? Formar a generaciones de pibes que además de solucionar o ayudarles a solucionar su cuestión económica, que insisto, es fundamental en una Argentina tan complicada y en un mundo tan complicado como el de hoy, que aparece como fundamental, pero teníamos la oportunidad de formar generaciones de pibes que piensen en nacional, ¿no? Que piensen en esta tradición, y eso traería muchísima más potencia a nuestro país, a la conformación cultural y demás. Entonces, en ese marco, la idea es revisar los pensadores, algunos de los pensadores. Lo que hacemos es un recorrido por algunos de los pensadores que nosotros los llamamos clásicos ahí, ¿no? Un poco por lo que decían los compañeros en esto de la tradición del pensamiento, ¿no? Para reivindicar que nosotros tenemos efectivamente una tradición de pensamiento, y decir, bueno, estos son los pensadores nuestros, serían un poco como los clásicos, ¿no? Sobre todo, como decía Juan Francisco, del siglo XX, ¿no? Entonces vamos haciendo un recorrido por personajes conocidos por nosotros como Arturo Jauretche, Juan José Hernández Arregui, John William Cook, Scalabrini Ortiz y alguno que otro más. También hacemos una revisión de Carpani, ¿no? Diciendo, bueno, es un clásico dentro de lo que sería un arte nacional, latinoamericano y demás. Hoy es un poco, podríamos decir, un clásico, digamos, entre comillas, esto de clásico, porque estos pensadores han sido puestos en el lugar de los malditos de la historia, ¿no? En esto de los silenciados por los aparatos culturales, ¿no? Pero nosotros nos atrevemos, insisto, a decir clásicos porque son los que más, al fin y al cabo, han circulado a pesar de todas estas cuestiones que decíamos. La revisión de los pensadores, un poco por esto de la idea de que el libro sea un libro que sirva para la formación, que sirva para la militancia, ¿no? Digo, también si pensamos críticamente, quizás la tradición de los últimos años, desde esta perspectiva, quizás faltó algo más de lo nacional, ¿no? Digo, justamente de la tradición nacional para analizar las cuestiones, ¿no? Entonces esta revisión de los pensadores no es una cuestión meramente intelectual desde ya, porque insisto, son, como decían los compañeros, artículos que la intención por lo menos tiene que se lean rápidos, pero se actúa como caja de herramientas, ¿no? Actúa como caja de herramientas, es la intención, que actúa como caja de herramientas con un cúmulo de ideas, de conceptos, si se quiere, para pensar justamente la realidad nacional, ¿no? Si nosotros queremos pensar la realidad nacional, en estos autores que dedicaron
toda su vida a pensarla, rastrear en esos autores algunas ideas que nos permitan pensar las cuestiones fundamentales de la patria. Digo, hoy nos puede servir como brújula, podríamos decir, para orientarnos en el presente, ¿no? Porque muchas cosas en la historia, como también referían los compañeros, se repiten, podríamos decir, no en forma similar, pero con rupturas y continuidades, ¿no? Y esto de, claro, muchos de los temas que nosotros tratamos son temas viejos y demás, como refieren también los compañeros, en el sentido que nosotros terminamos siendo una nación inconclusa, ¿no? Digo, esto a mí me gustó la imagen que puso Germán, ¿no? Es decir, la nación como un proyecto político es el pensamiento nacional, ¿no? Poner a la nación como un proyecto político, y claro, porque si no somos una nación plenamente constituida, porque somos una nación dependiente, semicolonial, etcétera, etcétera, aparece, insisto, la nación como un proyecto político y muchas cuestiones se repiten por esto de ser una nación inconclusa, ¿no? Digo, lo que nos dedicamos, cualquiera que se dedica a leer un poco de la historia, a veces se agarra a la cabeza y se amarga mucho diciendo otra y otra vez caemos en las mismas cuestiones, ¿no? Pero insisto, no es casual, ¿no? Por eso es importante como reconstruir el tejido cultural, ¿no? Porque si nosotros reconstruimos el tejido cultural nos permite reconstruir la identidad justamente cultural, la identidad nacional, fundamental para poder constituir la nación, ¿no? Porque claro, justamente a lo que apuntan los poderes transnacionales, el mundo actual con el individualismo, el hedonismo y demás, justamente es a destruir el tejido cultural de los pueblos a los cuales se los quiere someter, ¿sí? Entonces esos autores que nosotros revisamos nos animan a pensar en nacional justamente, ¿no? A dejar de lado, podríamos decir, la dicotomía esta sarmientina entre civilización y barbarie, ¿no? Pensando que lo civilizado, lo bueno y demás está en el extranjero y lo bárbaro es lo propio, ¿no? Podríamos decir. Cuando uno observa a veces, no sé, los debates parlamentarios, por ejemplo, y observa legisladores del campo nacional, a veces en sus justificaciones, muchas veces caen en esta misma idea, ¿no? Es decir, como esta cuestión aparece en los países centrales, en los países desarrollados, que al fin y al cabo que lo que quiere decir es en los países civilizados, nosotros tenemos que seguir esa misma línea, ¿no? Varias veces aparece, digo, no solo en el campo del pensamiento colonial, lo cual es absolutamente lógico, sino lo trágico es que aparezca en el campo del pensamiento, en el campo nacional, podríamos decir, que aparezcan estas cuestiones, ¿no? Mismo aparece también en la tradición cultural, las universidades y demás muchas veces charlando con compañeros, es decir, la necesidad de incorporar autores nacionales, latinoamericanos, lo que fuera, muchas veces la referencia es no, pero demos el otro pensamiento, ¿y por qué? ¿Y por qué es más serio? ¿No? Es la misma lógica de civilización y barbarie, ¿no? Entonces nos animan a pensar desde nuestra realidad estos autores, no digo a romper con el colonialismo pedagógico, ¿cierto? También hacemos un recorrido por algunos acontecimientos y pensadores de nuestra historia, ahí sí Argentina, pero también con una proyección a la patria grande, ¿no? Ahí aparece la figura de Simón Bolívar, una figura fuertemente silenciada en la Argentina, ¿no? Porque claro, Mitre había escrito que Bolívar le había robado la gloria a San Martín, ¿no? Que mientras San Martín sería pura bondad, lo otro era anexionista, etcétera, etcétera. Puso una imagen muy negativa y eso le fue un peso muy fuerte a la figura de Simón Bolívar, ¿no? Por eso es difícil rastrear libros escritos por argentinos y editados en la Argentina que reivindiquen la figura de Simón Bolívar. Tan así que cuando Jauretche presidía UDEVA, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Ahí en Cámpora Perón, ¿cierto? Jauretche tiene la intención de reeditar las obras de Rufino Blanco Fombona, ¿no? Otro autor que nosotros tratamos ahí. Rufino Blanco Fombona, el gran reivindicador de la figura de Simón Bolívar en América Latina, ¿no?
Entonces, claro, del Instituto Sanmartiniano, podríamos decir, otro de los guardaespaldas que deja Mitre, podríamos decir, le mandan una carta a Jauretche y le dicen que no se le ocurra editar esos libros porque la van a secuestrar, la edición la van a prender fuego, van a poner una bomba en la editorial, una cosa por el estilo, ¿no? Digo, los custodios de Mitre, los custodios de la historiografía oficial, ¿no? Entonces vamos a aparecer ahí, a reivindicar la figura de Simón Bolívar, y también Simón Bolívar, que rápidamente entiende, podríamos decir nosotros, se permite la cuestión nacional, la cuestión de la necesidad de liberarse del yugo español. Lo que no comprende tan rápidamente es la cuestión social, ¿no? Y para entender la cuestión social justamente va a ser fundamental el paso por Haití después del exilio ahí en Jamaica y demás, ¿no? También tomamos y hablamos de la cuestión social en el siglo XIX, en el periodo de la emancipación, aparece la figura de José Artigas, ¿no? Digo, la encarnación de los sectores populares, los sectores más plebeyos dentro de la Revolución de Mayo, ¿no? Y si pensamos en el ideal latinoamericano, el ideal de la patria grande, que parecía enterrado en Santa Marta con Bolívar, va a reaparecer paradójicamente con la guerra fratricida de la Triple Alianza, ¿no? Que ahí también, más que triple, sería cuádruple, ¿no? Pero los británicos nunca aparecen en la historia, ¿no? Nunca aparece el sometimiento, ¿no? Porque Alberti dice, al fin y al cabo no es la Triple Alianza, es la Triple Infamia, le dice a Mitre, ¿no? Pero más que triple sería cuádruple, ¿no? Porque también ahí el que está tejiendo los hilos claramente es Gran Bretaña, ¿no? Entonces, paradójicamente reaparece el retumbar del grito latinoamericano con la figura de Felipe Varela, ¿no? Felipe Varela, que va a lanzar 2 manifiestos, va a convocar a partir de ese hecho trágico para la patria grande, va a convocar a la unidad latinoamericana. Y no es casual, porque claro, se venían gestando lo que habían sido también las sociedades de unión americana, ¿no? Las sociedades de unión americana con las cuales Felipe Varela también tiene vínculos y demás, ¿no? Esto que para nosotros resulta significativo, porque la posibilidad de comprensión de la guerra del Paraguay, ya la senda la marca Alberti, es la tradición latinoamericana, ¿no? Si nosotros no pensamos desde una óptica latinoamericana esa guerra, es difícil comprenderla, ¿no? ¿Por qué es difícil comprender? Otro de los hechos que nosotros analizamos ahí, que es la revolución de los colorados, ¿no? Es difícil comprender esa revolución de los colorados que se insurrecciona contra el gobierno de Mitre y se insurrecciona contra la guerra del Paraguay, ¿no? Hay una carta que le mandan ahí a Urquiza, uno de los caudillos populares, cuando Urquiza llama a combatir contra el Paraguay, ¿no? En esto que estaba tambaleando, pero termina jugando con la Triple Alianza, y le dice, llámenos a combatir a Mitre, le dice, nunca a los hermanos paraguayos, no esto que las victorias paraguayas se festejaban en el litoral argentino, ¿no? Esto de que se desbandaban los contingentes que estaban para ir a la guerra, ¿no? Entonces, insisto, la idea ahí es retomar desde el periodo de emancipación, pasar por algunos hechos del siglo XIX también, retomando el ideal latinoamericano, ¿no? Para llegar, primero a la figura de Julio Argentino Roca, para ahí abordar la cuestión de la construcción de la nación, etcétera, etcétera, y llegar a la figura de Juan Domingo Perón, ¿no? De Juan Domingo Perón nosotros la abordamos en relación a la clase trabajadora, ¿no? Si hay uno de los hechos que resulta fundamental para pensar el presente y para repensar la política reciente, resulta la relación del peronismo con la clase trabajadora, ¿no? Más allá de la perspectiva que cada uno pueda asumir en ese conflicto que se dio, sobre todo en los últimos años, lo que es evidente que ese conflicto no fue beneficioso para nadie. O sea, no fue beneficioso para nadie el campo nacional, ¿no? Digo, no fue beneficioso ni para el peronismo, ni para, si uno quiere, para el kirchnerismo, ni para el movimiento obrero, no fue beneficioso para nadie. Entonces, retomar la relación de Perón con los trabajadores resultaba fundamental para repensar el nacionalismo popular, ¿no?
Y ahí en el nacionalismo popular también vamos a vincular a algunos de los pensadores, como por ejemplo el boliviano Carlos Montenegro, ¿no? Un personaje bastante silenciado, que si mal no recuerdo es Céspedes, el que está un articulito que es Montenegro el desconocido, dice él, ¿no? Es decir, en Bolivia desconocido, en la Argentina más desconocido aún. Pero resulta que este Montenegro, una de las cuestiones por la cual al parecer queda bastante desconocido, porque muere justo antes de que el MNR llegue efectivamente al poder, ¿no? Pero una de las cuestiones acá de este Montenegro, que pasa varios exilios en la Argentina, no entabla relación con Jaureche. Si uno lee la obra, tiene vínculos con la obra de Hernández Arrey. Al parecer incluso cuentan por ahí que le ha escrito algún que otro discurso a Perón, en ese periodo que Perón concentra los 3 cargos antes de ser presidente, ¿no? Entonces, resulta fundamental Montenegro, en relación también a lo que decía de Perón y los trabajadores, para pensar el nacionalismo popular, ¿no? Porque los nacionalismos populares han sido la forma en que los movimientos nacionales han encontrado a lo largo, sobre todo del siglo XX, de mediados del siglo XX, de enfrentarse a los imperialismos y a las oligarquías locales, ¿no? Digo, va a ser así en la Argentina, va a ser así en Bolivia, va a ser el aprismo en Perú, va a ser el cardenismo en México, digo, o sea, la constitución de grandes frentes nacionales en torno a la nación, como decía Germán, ¿no? La nación como proyecto político, y la ruptura de la dependencia. Y ahí me parece que aparece una cuestión fundamental, que es la dependencia, que se vincula claramente a la cuestión nacional, ¿no? ¿Qué es, si nosotros revisamos a los pensadores nacionales, latinoamericanos y demás, vamos a encontrar un tema recurrente que es justamente lo que van a empezar a abordar como la temática central a discutir, que es la dependencia. Es decir, todos los males de nuestro país vienen ligados a la dependencia. Entonces lo que hay que discutir es la dependencia, porque era como decía Hernández Arrey, decía, el tema es que acá la oligarquía nos enseñó a pensar con muletas, decía él, porque nos enseñó que una vez que nos liberamos del yugo español, empezamos a hacer una república libre, autodeterminada, cuando en realidad a la liberación, al proyecto de emancipación le va a corresponder, como también bien dijeron los compañeros, le va a corresponder, en nuestro caso, la caída bajo la dominación británica y la conversión de la Argentina en un país semicolonial, es decir, la conversión en la Argentina en una colonia informal de Gran Bretaña, ¿no? Tan trágica la situación que en 1904 va a asumir como presidente un abogado del Banco de Londres y de los ferrocarriles británicos como Quintana, o que en 1938 asuma como presidente Ortiz y lo proclamen en la Cámara de Comercio británica, o que el Banco Central de la República Argentina, la Carta Orgánica, la redacte un británico, Sir Tony Meyer, ¿no? Y que ese banco tenía mayoría accionaria británica, ¿sí? Entonces, claro, estas semicolonias que se caracterizan por tener una independencia que es meramente formal, porque claro, toda la estructura económica, plantean estos tipos, está en manos extranjeras, ¿no? Entonces aparece como fundamental también para pensar un proyecto político, si es que logramos recuperar el poder, ¿no? Esperemos más temprano que tarde, recuperemos el poder, y resulta fundamental pensar en la dependencia, ¿no? Y para pensar la tradición de estos últimos gobiernos latinoamericanos y demás, pensar la dependencia para profundizar esos proyectos políticos resulta fundamental, porque claro, si no la riqueza de los países nuestros drena al extranjero, ¿no? Y si la riqueza drena al extranjero, quizás podemos redistribuir un poco mejor la riqueza, pero nos pone un techo que nos complejiza la situación económica, sobre todo con las variaciones de los mercados mundiales, ¿no? Fue muy claro cuando empezaron a bajar los precios de las materias primas y demás, como nuestros gobiernos nacionales, populares, tuvieron muchísimas más dificultades para enfrentar los diferentes acontecimientos, ¿no? Entonces pensar la dependencia, en nuestro caso el control del comercio exterior, ¿no? Para que no
chantajeen como hacen, incluso se lo hacen a este gobierno, ¿no? Al otro gobierno en general se lo hacían en diciembre, ¿no? Antes de liquidar la cosecha, que venían los meses después, le retenían la producción, ¿no? Como para que evalúe, qué sé yo. A este gobierno se lo hacen todo el tiempo, como está medio de un lado del mostrador, del otro, y el gobierno rápidamente evalúa y esas cuestiones, ¿no? Bueno, ahora bien, entonces, el imperialismo penetra en los países oprimidos, penetra en términos económicos, pero también, claro, penetra en términos culturales, ¿no? Digo, el imperialismo penetra, actúa disolviendo los márgenes de la comunidad nacional, ¿no? Por eso impide la conformación de una conciencia nacional, impide la generación de una matriz de pensamiento nacional, ¿sí? Por eso, sin la ruptura de la dependencia económica, al mismo tiempo que sin la discusión de la colonización, resulta muy dificultoso, quizás imposible, avanzar en un proyecto nacional de liberación, ¿sí? Por eso fundamental resulta reivindicar la cultura nacional como la cultura popular, ¿no? Digo, no procurar fijar caminos ajenos a la capacidad creativa de las masas populares, ¿no? Digo, reconstruir nuestra historia de modo de reconstruir el tejido social tan dañado por la experiencia de los gobiernos neoliberales de los años 90 y tan dañado hoy por el sometimiento al individualismo, ¿no? de los diferentes sujetos, ¿no? Digo, mucho en las redes sociales también, que contribuyen muchas veces al aislamiento, ¿no? Y demás. No por casualidad el Papa Francisco llama a la cultura del encuentro, ¿no? Le llama a la cultura del encuentro interreligiosa, pero también a la cultura del encuentro entre las personas, digo, ¿no? Para romper el aislamiento, ¿no? Para romper esa ruptura del tejido social, ¿no? Entonces, romper con muchas de nuestras enseñanzas resulta fundamental, porque muchas enseñanzas en gran medida fueron enseñanzas contra nosotros mismos, ¿no? Ya lo dice Hernández en el Martín Fierro, dice algo así como: mejor que saber muchas cosas, dice, es saber cosas buenas, ¿no? Es decir, es una suerte de planteamiento contra la colonización pedagógica, podríamos decir, ¿no? En este sentido, saber las cosas buenas, las fundamentales de la patria, podemos pensar nosotros, ¿no? Por eso, lo que divide los países semicoloniales no es la división entre izquierda y derecha o otras divisiones que se quieren plantear, sino lo que ha dividido la tradición política en nuestros países es la división entre lo nacional y lo colonial, ¿no? Eso nos puede permitir pensar también nuestra realidad con los pies en nuestra tierra, ¿no? Porque si uno observaba la última elección en Estados Unidos, que se enfrentaban Donald Trump contra Hillary Clinton, uno y el otro podían tener diferencias, no sé, Hillary estaba más ligada a la cuestión financiera, Donald Trump más a la cuestión industrial, lo que fuera, pero lo que nadie podría negar es que tanto uno como el otro iba a defender el interés norteamericano, ¿no? A uno le puede quedar mejor uno, el otro lo que fuera, pero iban a defender el interés norteamericano según el camino que creyera más correcto. Ahora bien, eso en los países semicoloniales no sucede, porque la dicotomía es entre proyectos que apuntan a la conformación de la nación y en proyectos que apuntan a la conformación de un país colonial, apéndice de las potencias mundiales, ¿no? Entonces, nuestra discusión es trágica, porque en esa discusión se va la vida de muchos de los compatriotas, ¿no? Hoy es claramente, ¿no? Si uno observa la realidad nacional, es absolutamente trágico lo que nos está pasando en torno a cómo vive nuestro pueblo, ¿no? Digo, cómo está viviendo nuestro pueblo, ¿no? Entonces, dejar de lado las ideas coloniales que no nos dejan pensar en función de nuestros verdaderos intereses, de nuestros verdaderos proyectos, y tomar esta idea de pensar en nacional para crear un camino propio, ¿no? Y pensar en nacional no es solo una herramienta de análisis, sino es una herramienta de acción política, ¿no? Insisto, la construcción de un nacionalismo popular a lo largo de nuestra historia, digo, se ha manifestado a partir de la conformación de grandes frentes nacionales. Me parece que de cara al año que viene, de cara al año que viene, va a ser fundamental, porque acá lo que se discute es perder por lo menos la mitad del siglo XXI o
volvemos a intentar de reconstruir esta nación que va a quedar muy golpeada, porque nosotros tendríamos que al mismo tiempo estar pensando, si tomamos el poder, qué vamos a hacer con esta situación absolutamente terrible que nos va a dejar este gobierno, ¿no? Entonces, insisto, pensando en el 2019 no se discute cualquier cosa, como en cada elección, y en esta más aún, se discute la nación, ¿no? Digo, se está discutiendo fuertemente nuestra nacionalidad incluso. Entonces, en ese marco, la conformación de grandes frentes nacionales, aunando a todos los sectores, que algunos nos pueden ser más simpáticos, menos desde ya, pero aunando a todos los sectores que estén enfrentados en mayor o menor medida a la oligarquía y a los intereses foráneos, ¿no? En ese marco me parece fundamental, o me parece interesante, más que fundamental, acá como para terminar, una frase para pensar en la actualidad. Resulta que después de Cancha Rayada, desastre de Cancha Rayada, ¿no? Proceso de emancipación, va a venir Maipú, ¿cierto? Pero después del desastre de Cancha Rayada, claro, lo que pesa sobre las tropas es el descrédito, pesa el desánimo, etcétera, etcétera. Rápidamente, Martín Rodríguez, personaje que también revisamos nosotros aquí, va a formar un escuadrón, una cosa por el estilo, que se llaman los húsares de la muerte, ¿no? Los cuales tenían paradójicamente, ¿no?, una bandera muy parecida a la que usaba Facundo Quiroga, ¿no? Esa que decía religión o muerte, bueno, que tenía una calavera, ¿no? Una bandera muy similar. Y forma ese regimiento y va a la plaza pública y da un discurso, que a mí me parece que se puede retomar en este mismo momento. Dice, Martín Rodríguez ahí dice, aún tenemos patria, ciudadanos, el tímido, el cobarde que huya, pero los hombres de corazón deben quedarse, organizarse y tener la resistencia. Muchas gracias.